palabra a la gente, o bien que lo escriba por el chat. Y este Zoom termina... Perfecto, 21:30. Perfecto. Bueno, adelante, estoy acá, cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Gustavo, en primer lugar, a la gente de Ensenada por hacer posible la conexión con Gustavo, a los representantes de Tec La Plata hoy presentes. Bueno, está Gustavo Segre. Empecemos de a poco. Vamos a hablar de la importancia en el puerto del puerto en la provincia de Buenos Aires. Estos 3 municipios que hoy interceden de alguna manera en la charla tienen bastante que ver geopolíticamente. De hecho, tenemos un trabajo extra, por eso necesitamos información extra. Así que tenemos el placer de poder contar con el asesoramiento de, entre otros, que después nombraré a Gustavo Segre, que es en principio el referente de Republicanos Unidos. Se define como un entusiasta crónico, doy fe. Es referente de Republicanos Unidos, ya lo dije. Estudió Economía, Administración de Empresas y Ciencias Contables. Es autor de los libros Socorro, quiero exportar, Fundamentos de un proyecto de exportación, Brasil, coloque un pie sin meter la pata, y Aún estamos a tiempo, que en cuanto pueda los voy a conseguir. Es empresario, es analista internacional para La Nación Más, profesor universitario en Argentina y en Brasil. Conoce la realidad de ambos países, eso es algo no menor. Y es piloto de avión, fue piloto de avión, o sigue, creo que continúa con esa apasionante, supongo, afición. También tenemos con nosotros a Federico Pellicer, que es director comercial de Tec La Plata. Tenemos el honor de tener a gente representante de Tec Plata, para ser precisos. Y a Belén del Valle, que es gerente de Relaciones Institucionales y RSC. Con los 3 vamos a estar haciendo algunas preguntas en breve, lo más cortas posibles. Sí, voy a cederle la palabra a Gustavo para que, dicho todo esto y esta presentación formal, bueno, nos adentre en el tema. Bueno, muchas gracias, Andrés, gracias a todos. Un saludo a Jorge, Lorena, que siempre está acompañándonos y ayudándonos. Por supuesto, Leña Federico de Tec Plata, Raúl, a un montón de amigos que a lo largo del tiempo nos vamos conociendo, vamos compartiendo ideas, propuestas, y en este caso en particular nace la idea de esta reunión para divulgar y comentar sobre el crecimiento de Republicanos Unidos Ensenada y Republicanos Unidos Berisso. La Plata ya está muy afianzada, también la veo a Adriana ahí acompañándonos, pero lo más importante de esta charla, me parecía, no era solamente la cuestión política de Republicanos Unidos, sino valorizar uno de los lugares más importantes de nuestro comercio exterior, que es el puerto. Cuando uno analiza el origen del comercio exterior, y no los voy a aburrir con esto, les prometo, es simplemente traer un poco de reflexión. Allá por el año 323 a.C., se genera en la muerte de Alejandro el Grande los primeros indicios del comercio exterior, cuando los fenicios y los atenienses empiezan a circular por los mares del mundo llevando productos que otros producían. Entonces yo producía cualquier bien, los fenicios y los atenienses lo conducían por algún lado, había un productor, yo un canal logístico, fenicios y atenienses, con la búsqueda de alguien que pudiera comprar ese producto. En definitiva era el inicio, el nacimiento del comercio exterior, con alguien que producía y exportaba, con alguien que lo trasladaba y con alguien que lo compraba. Cuando uno analiza que pasaron 2344 años este año, observamos que el comercio exterior se sigue desarrollando de la misma aburrida manera. ¿Y por qué esta misma aburrida manera? Porque es lo más fácil para un exportador encontrar a alguien que le compre, que de preferencia le pague, y que se haga cargo de todo lo que está en el medio, desde su empresa productora hasta la empresa que está comprando. Se agrega a todo esto, en el medio de esos 2344 años, la forma de pago.
Entonces, bueno, yo consigo que alguien me compre, consigo exportar, produzco, envío, y ahora tengo que conseguir que me paguen. Y en ese que me paguen, la secuencia fue habilitando nuevas formas hasta terminar en la carta de crédito, que es la que todo exportador quiere y es la que ningún importador desea, donde se produce un bien, se coloca en un canal logístico, se le envía al comprador y ese comprador tiene la obligación formal a través de esta carta de crédito de poder pagarle al exportador. Pero si no hubiera en el medio diferentes participantes de este proceso, no se conseguiría llegar ahí. Menciono el barco porque claramente es el modal más barato que hay, no es el más rápido, pero sí es el que permite que la enorme cantidad de productos llegue, tanto sea a granel como en contenedores, o específicamente para algunos otros productos como químicos, al destino que mencionábamos recién. Argentina está perdiendo mucho canal, esto lo podrá después decir Belén y Federico, pero estamos perdiendo extremadas cantidades de producción que podrían ser exportadas por restricciones del gobierno, que en la incompetencia y en la ineficiencia de no conseguir contener algunas variables económicas, inventa modas que ya sabemos que no funcionan, pero que vuelven a ser colocadas, como por ejemplo ahora la prohibición de exportar oxígeno para que haya más oferta de oxígeno y para que los precios de oxígeno y las provisiones de oxígeno no se agoten. Fíjense qué fácil sería en la propuesta liberal de Republicanos Unidos que en lugar de prohibir que alguien exporte, y ahora voy a explicar rápidamente por qué no es bueno esa fórmula, podrían habilitar importaciones sin impuestos. De manera que podría entrar mercadería de cualquier lado, países que hoy no tienen esa exigencia tan grande de oxígeno, como por ejemplo algunos países europeos, Reino Unido en particular, Estados Unidos, que podría de alguna forma mandar oxígenos, sea el oxígeno, el tubo o los concentradores, para que no solamente las empresas que están produciendo en Argentina no pierdan sus contratos con el exterior, porque cuando uno vende a alguien demora mucho, es un trabajo muy costoso de tiempo, de dedicación, conseguir un comprador en el exterior, y de repente le digo, mira, no te puedo mandar el oxígeno que vos precisás porque mi gobierno no me deja. Sí, flaco, yo no tengo nada que ver con tu gobierno. Está bien, entendí, pero le había comprado oxígeno a otro. Cuando el gobierno argentino libera la restricción, le dice, bueno, ahora pueden exportar. Y ese exportador de oxígeno le va a decir al comprador en otra parte del mundo, puedo volver a venderte. Y el comprador le va a decir, yo te pido disculpas, pero si yo tenía que esperarte a vos, el que me necesitaba con el oxígeno se moría. Con lo cual le tuve que comprar a otro. Ese que me salvó, le voy a seguir comprando, no te voy a comprar a vos. Y perdimos el mercado. En esa secuencia de perder el mercado durante tantos años, durante tantos gobiernos ineptos en esa cuestión, que además no observan la importancia de la exportación, que es provisión y oferta de dólares que tanta falta hace, es que el otro día circuló un video de una persona que estaba en un barco, precisamente, y mostraba que un navío, un barco, que tenía posibilidades para llevar algo así como 2.500 contenedores, si no estoy equivocado, estaba llevando 250. Esas líneas son improductivas y seguramente esa compañía de transporte va a decir, mira, yo voy a Buenos Aires y cargo si hay carga, no voy por las dudas para acá, no es un avión que puedo cargar 2 pasajeros, tengo que llenarlo, por lo menos en el punto de equilibrio. Entonces se dirige a Montevideo, Montevideo va ocupando espacio, y es ahí donde conocí a Belén, a Federico, a Bruno, de Tec Plata, porque me parecía increíble lo que ellos estaban haciendo. Porque para tener una empresa que exporta y que produce, o que produce y otro exporta, y para tener el canal logístico y para tener el importador, es necesario tener un puerto. Yo no puedo llevar el barco a la puerta de mi fábrica, cargarle los contenedores y llevar el barco a otra fábrica y cargarle los contenedores. Y ahí se da una circunstancia que yo espero Federico y Belén puedan tocar, que es todo lo que compone la cuestión del puerto, porque en la composición del puerto el Estado coloca el lugar físico, generalmente
cuando el Estado, a través de sus representantes, se meten a hacer cosas públicas, administrando cuestiones y negocios privados, hacen un lío bárbaro, porque no entienden. Son militantes venidos a teóricos, académicos o especialistas. Entonces, hago esta atribución porque allá por el año 2000, y omití comentárselo a Andrés en mi presentación, yo fui llamado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Les cuento que yo trabajé para un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires, en la época de Sonrisa Rucauf, y después de nuestro ilustrísimo canciller Felipe Solá, fueron ambos mis jefes, y dependía mi labor de Diego Guelar, que en ese momento era el secretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires, a quien no conocía, él tampoco a mí. Nos pidió un proyecto por una indicación del consulado argentino, le llevamos el proyecto a Buenos Aires Exporta, lo tomó, dijo que le interesaba mucho desarrollarlo y me invitó a que lo lleve a cabo, que lo cree y lo dirija. Y en ese momento traté de hacer algo diferente en la política, no obstante que mi lugar era técnico. Primero le pregunté a Diego Guelar por qué él me llamaba a mí y no llamaba a un militante. Y me dijo, porque no encontré ningún militante que sepa lo que vos sabés. Y yo le dije, yo no sé la marcha. Y él me respondió, yo no te quiero para que vos cantes la marcha. Yo te quiero a vos por tu conocimiento técnico. Y ahí le pregunté inclusive si podíamos hacer algunas cosas diferentes de lo que había en el contexto político. Y les cuento rápidamente para darle luego lugar a que los que saben del tema puertos nos puedan contar un poco. Pero me parece importante compartir esta experiencia. En aquel momento, mi cargo dependía del gobernador y del secretario de Relaciones Internacionales, y yo lo que pedí es que yo no manejara recursos. A mí no me interesaba manejar recursos. Yo no quería tener firma de recursos, porque para eso tenía que estar en manos de quien pudiera auditar y autorizar los gastos inherentes al presupuesto que habíamos establecido. Presupuesto que yo aseguraba absolutamente no se iba a pasar. O sea, ese era el presupuesto, ese era el máximo que había, y cada una de las partidas estaba allí asignada. Por otro lado, dependíamos de lo que había, se denomina en el poder público y en el Estado, planta permanente, que son aquellos empleados que ya están vinculados al poder del Estado, como empleados públicos, y había, eso quedaba en La Plata, y había que hacer contrataciones específicas. Y las contrataciones específicas, en vez de hacer contrataciones de mucha gente, buscamos a alguien que fuera despachante de aduanas, agente de carga y además que entienda de un mercado. Bolivia. Era el caso de Néstor Alexín, un gran amigo que falleció. El otro era una persona que entendiera de tecnología y supiera de Estados Unidos, que era un ciudadano americano, Gastón Grioli. El otro era otra persona que entendiera de embalajes, por ejemplo, y que entendiera de Europa. Y claro, no era que nosotros decíamos esto y esto, no, teníamos que armar un rompecabezas, pero era necesario que la persona supiera de las dos cosas, por lo menos dos cosas. Una de las cuestiones que yo le puse a Diego Guelar es, no puede ser alguien conocido mío, ni alguien conocido de alguno de los que trabaja aquí en la Secretaría. La Secretaría tenía una sede en la calle de Perón. Entonces, aceptó, por supuesto, y en aquel momento yo andaba con mi Twingo verde, había reuniones y aparecían todos con los autos oficiales, y yo con mi Twingo verde utilizaba mi teléfono celular particular, que yo pagaba la cuenta, no tenía libre tránsito y estacionamiento, porque entendía que no había ningún motivo para tener diferencias en relaciones a otras personas que trabajaban en cualquier lugar. Y una de las cosas más interesantes es que se tomaban personas que hubieran estudiado comercio exterior y que de repente estaban en otros lugares. Entonces, se utilizaba el Estado en favor del Estado y no para acomodar amigos. Y eso creo que es lo que nos hace falta. Y es por eso muchas veces visitaba la zona franca de La Plata, que ahí había una oficina, estaban los astilleros ahí dentro del mismo lugar, y lo que nos quedaba como base era que la persona que trabajaba en el Estado se sentía útil a su trabajo.
Y no era una persona que miraba la hora a ver cuánto faltaba para irse a la casa. Le daba valor a su labor. Y la persona que había entrado por conocimientos técnicos era una persona que no estaba ahí porque la conocía a alguien, estaba ahí por lo que sabía. Y era un equipo donde buscábamos la sapiencia y no el amiguismo. Y eso es lo que, entre otras cosas, proponemos hacer en Republicanos Unidos, volver a esa línea. Y es posible. Hay un montón de gente muy capaz en el Estado. Imagínense si alguien, por ejemplo, está vinculado al tema seguridad, trabaja en el Estado, es planta permanente porque puede haber hecho concurso por aquellos lavados de planta permanente que metían un montón de gente. Kicillof ha hecho eso recientemente, donde todos los, y ahora les cuento cómo funciona, se llama contrato por tiempo determinado o contrato de trabajo. Son contratos específicos, donde te van pagando por un tiempo determinado, se estira, se estira, se estira, después viene un gobernador populista y los mete a todos adentro como planta permanente. Sí, pero ¿sabés de él algo? No, no importa, es militante, vamos que vamos. Entonces, hay mucha gente que sabe, pero que de repente está en tránsito. Es decir, yo no quiero, ¿para qué voy a estar teniendo a alguien en tránsito que sabe seguridad? Traelo, realocalo al lugar donde se va a sentir importante y donde puede agregar valor, y cambia notoriamente. Imagínense si ustedes, por cualquier motivo, están en un trabajo que no les gusta, que no tiene nada que ver con lo que estudiaron, que no los hace felices, que no les pagan bien, pero que lo guardan porque es seguro. La posibilidad de que cualquier persona en el Estado tenga una actitud sobresaliente o una preponderancia en su labor va a depender estrictamente de la personalidad de ella. El sistema te tira hacia abajo. Y eso es lo que queremos cambiar, entre otras cosas. Que el sistema te tire hacia arriba. Que una cuestión como trabajar en el Estado sea de orgullo para la persona y para la familia. Mi tío, por parte de mi mamá, estudiaba en el colegio militar. Y yo me acuerdo con muchísima alegría la cara de mi abuela y de mi abuelo cuando llegaba el viernes a la noche y mi tío venía caminando por la calle con el hermosísimo uniforme y todos los vecinos salían a saludarlo porque era un orgullo para él tener un hijo militar. Mi padre entró en el Banco de la Nación Argentina, trabajo público, allí estuvo durante 39 años. Y mi abuela, por parte de mi padre, sentía orgullo de decirle a la gente que su hijo a los 16 años había conseguido entrar como cadete en el colegio, en el Banco de la Nación Argentina. Esa cuestión hoy no la vemos. Cuando alguien dice trabajo en el sector público, te dice, ah, sos ñoqui. Y no es así. No es así necesariamente. Hay mucha gente muy valiosa trabajando en el Estado, pero le tenemos que devolver la dignidad de inflar el pecho y decir, yo trabajo en el Estado, soy empleado público. Pero ahí necesitamos un montón de otras cosas que tienen vínculo con esto del puerto y con otras tantas cosas. Y comparto con ustedes que una científica de CONICET gana de salario base 13.500 pesos. Estamos hablando de una doctora y gana 13.500 pesos de base. Claro, después le pagan esto, el otro, pero no es el sueldo. O sea, es necesario inventarle cosas para que tenga un sueldo más o menos digno. Y este mes, a ella y otro montón de gente, le descontaron el impuesto a la ganancia el año pasado. Una hermosura. Eso es lo que ocurre de malo en el Estado. Y eso es, entre otras cosas, lo que queremos mejorar. El comercio exterior para Republicanos Unidos, como otras tantas actividades que tienen vínculo con la creación de empleo y de valor, es fundamental. Porque en el comercio exterior podemos generar, en 5 años, normalizar la macroeconomía, y en 3 años posteriores ir generando una política pública, una política de Estado, para que el comercio exterior tenga previsibilidad, no haya cambio de reglas de juego como hay ahora, y que eso permita que varias empresas puedan pensar en exportar. Hoy son muy pocas las empresas que exportan, son algo así, las que están inscritas son menos de 9.000, sobre 823.000 empresas que hay existentes, o que había antes de la pandemia, de las cuales 4.500 solamente exportan con frecuencia de un año, donde solamente el 1% de esas empresas, 45, detengan el 70% del total exportado. Y de esa manera nunca vamos a llegar a ningún lado. Y si tenemos un comercio exterior fuerte, y para eso precisamos puertos que presten servicios buenos, eficientes y a un costo internacional,
sin los sindicatos, que después le voy a pedir a Federico y a Belén que nos puedan contar cuál es la relación con ellos, en ese punto en particular conseguiríamos oferta de dólares. Y les aseguro que si eso se armara de esa manera, en 8 años no tendríamos que colocar ningún cepo de nada, porque lo que hace el gobierno con este cepo de dólares es más o menos que prohibir la ensalada porque no hay tomates. En el año 2001 le entregué a Diego Aguilar un proyecto de comercio exterior a 10 años. ¿Cómo podíamos hacer de la provincia de Buenos Aires y que eso replicara a la República Argentina un país exportador? Y necesitamos 10 años. En el 2001, el 2011 se veía muy lejos. Estamos en el 2021 y estamos peor que en el año 2000. Y eso es lo que tenemos que corregir. Y para eso es lo que buscamos en la formación de Republicanos Unidos. Bueno, no los aburro más. Ahora dejamos a Andrés, no sé el orden. Vos volvé por favor a comandar el Zoom. Estás muteado, Andrés. ¿Ahora se escucha? Mil disculpas. Encantado de escucharte, Gustavo. Todo lo que decís es lo que pasa, no hay mucho que objetar. Es un placer tenerte acá. También está Raúl Biancardi, al que saludamos. Bueno, Lorena tiene un pequeño inconveniente, pero lo que quería era pasar la palabra, que es lo que me... Sin antes hacerle una pregunta tanto a Federico como a Belén, o para Gustavo también, quien quiere tomar la posta. La pregunta que hago cortita, y después le paso la palabra a Daniela y a Pablo, que también somos de Berisso y de Ensenada de La Plata, los tres, referentes de Republicanos Unidos. Es para Federico o para Belén, ¿qué hay de cierto sobre el mito a nivel local, hablando del Puerto de La Plata, como referentes, como representantes en Tecla Plata? ¿Qué hay de cierto con el mito de que hay que hacer un dragado fuerte en el canal Magdalena que sale más de 44.000 millones de pesos? ¿Esto es correcto? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? El Canal Magdalena es un proyecto que lo que busca es independizar el acceso fluvial y marítimo para las terminales portuarias de Argentina, y es un proyecto que está todavía en plan de proyecto. La verdad que en ese sentido, Plata lo que tiene comparado con otras terminales es la ubicación mucho más cercana al océano. Y esto repercute en ahorros de costos y tiempos para cualquier operación de un buque marítimo que tenga que ingresar a Argentina. Un poco el sistema portuario argentino tiene que reconfigurarse. Hoy si uno ve, por ejemplo, el negocio de contenedores está muy centralizado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, algo que en el resto del mundo ya ha migrado hacia zonas más productivas y mejor ubicadas con respecto al origen y destino de las cargas. Así que con respecto a Canal Magdalena es un acceso náutico que está proyectado para independizar el acceso a Argentina de un canal común que hoy tiene Argentina con Uruguay. Muy bien. ¿Es viable entonces la acción inmediata? ¿El tema de los calados es simplemente un mito o hay un límite de profundidad? Y de ser así, ¿cuál sería? Sí, hoy por hoy el limitante del acceso al puerto de Buenos Aires es de unos 32 pies, y eso también limita qué tipo de buques pueden ingresar a Argentina. A nivel mundial los barcos cada vez son un poco más grandes, es una cascada de mega buques que van liberando, buques más pequeños que van bajando en los distintos circuitos. Los barcos más grandes en el mundo se usan para mover carga entre Asia y Europa y Asia y Estados Unidos, en los principales tráficos, y después hay muchos conectores que van bajando cargas en el resto de los sentidos. Argentina y Brasil están en la misma costa, los barcos que ingresan a Buenos Aires pasan por los puertos brasileros, entonces si uno proyecta Argentina para el futuro, hacen falta puertos con mayor capacidad de ingresar buques más grandes que van a llegar en algún momento a Argentina. Entonces, en ese sentido, uno piensa proyectar un país, tiene que proyectar comercio exterior, tanto de importación como exportación, y en ese sentido los puertos tienen que acompañar el desarrollo para tener capacidad de que esos barcos puedan elegir Argentina como puerto de destino,
porque el riesgo que sucede si uno tiene capacidad instalada portuaria y de accesos náuticos para llegar a esos puertos, es que el barco grande pegue la vuelta en Brasil y Argentina se convierta en un puerto secundario de transbordo, que es lo que encarece los fletes marítimos y también hacen los tiempos de tránsito. Entonces el sistema portuario argentino más los accesos náuticos es una combinación que hay que pensar a futuro, proyectar y trabajar un poco con visión sistémica y a mediano plazo, porque no son cosas que se puedan modificar un día para otro. Tal cual, mediano plazo y largo plazo también quizás, lamentablemente, pero hay que arrancar, ¿no? Quisiera empezar a pasar la palabra, si Gustavo le parece bien o tiene algo que agregar. Y yo quería, Andrés, si me permitís, como introducción, que Federico, Belén, quienes están aquí de Tecplata, cuenten un poco cómo fue que llegaron ahí, qué fue lo que hicieron, cuánto fue la inversión, porque conozco ese dato y siempre asusta por la cantidad, y una pregunta que no pueden dejar de contestar, porque es una empresa del exterior. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué vinieron acá? Muy buena pregunta, Gustavo. El grupo nuestro se llama ITSI, es un grupo portuario global, del top 10 de los grupos que operan puertos en el mundo. Él tiene un dueño que es una persona, se llama Enrique Razón, y él tuvo muchas operaciones en Argentina, no solo Tecplata es un proyecto que arrancó de cero, sino ya ha operado en el pasado la terminal de Buenos Aires-Baxa y ha operado también en el puerto de Rosario. Y la verdad que es un apasionado por invertir en países en vías de desarrollo o con potencial, y es un emprendedor que le gustan los desafíos, por eso está en Argentina. Tecplata es un proyecto que ya tiene unos cuantos años, él invirtió 350 millones de dólares, después se hicieron ampliaciones, son 450 millones de dólares, en una terminal. Espera. Repetinos el número, por favor. Repetinos el número. En total, 450 millones de dólares en una terminal de última generación, y pensando, la visión que tiene el grupo es pensar en el futuro y hacer inversiones que no solo sirvan para hoy, sino que sirvan para el mediano y largo plazo, como decíamos recién. Tecplata fue diseñado como una terminal que piensa en barcos de 360 metros, que hoy no llegan a Argentina, pero en algún momento van a llegar, y hace 8 años era más lejano todavía el horizonte, lo que decía Gustavo del 2001 al 2011, el 2021, el futuro llega. Entonces, cuando se diseña Tecplata, se piensa en un barco de 360 con un calado de 45 pies, y seguimos todavía en Buenos Aires con calado restringido a 32. Entonces, si uno quiere pensar una Argentina con un barco de ese tamaño, evidentemente tiene que hacer cosas distintas a las que ha venido haciendo para poder posicionar puertos con esa capacidad, que le den entrada y salida al comercio exterior argentino. Bueno, en ese sentido, seríamos encantados amigos del proyecto, no hace falta decirlo. Ojalá podamos trabajar entre los 3 municipios en coordinación, sería fabuloso a nivel legislativo. Le voy a pasar la palabra, no quiero demorarme, a Daniela Tisera de La Plata. Si está escuchando, por favor, desmuteate, Daniela. Ella es una de las referentes de Republicanos Unidos La Plata. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches a todos. Buenas noches, Federico, Belén, Gustavo. Sí, yo soy Daniela, soy representante de Republicanos Unidos La Plata, de la mesa política que ya está en funcionamiento. Y bueno, estaba un poco pensando con todo lo que estaban hablando ustedes, y también porque nosotros comenzamos a trabajar como grupo hace poco, pero estamos pensando en ir conociendo y hablando profundamente con todos los sectores productivos de la región. Uno de los sectores productivos acá de La Plata es el sector fruti-hortícola, que es muy grande a nivel país. Y yo lo que quería decirles es, me parece que tendríamos que tener también pensado, además del tema del puerto, ¿no? Toda la infraestructura alrededor de transporte que lleva al puerto, porque por ejemplo el sector fruti-hortícola no tiene mucha exportación, o sea, se maneja con el mercado interno, produce un montón de toneladas por año, pero no llega al puerto, digamos, a exportar. Entonces por ahí habría que planear también eso, la posibilidad por ahí del ferrocarril también, que es un transporte ecológico, que también es mucho más práctico que los camiones, ¿no? Son más cantidad
de vagones que de camiones, lo que puede llevar productos hasta el puerto. No sé, ¿a ustedes qué les parece si tendría que hacer un proyecto en común por ahí? Está perfecto, Daniela. Te cuento con una Perdón. historia. No, disculpa, Andrés. Yo nací en una ciudad que se llama Zárate, y cuando yo era chico en Zárate, el puerto no existía. Terminal Zárate se compró ese predio en el 84, yo tenía 12, 13 años, y en ese momento ese acceso al parque industrial era un camino donde uno iba entrando a lo que hoy es el puerto, y solo había actividad agrícola, criaderos de pollos, de cerdos, en una zona rural. Y uno entra hoy a Terminal Zárate después de 20 y pico de años, y uno encuentra un parque logístico con mucha actividad de transporte, con mucha gente trabajando y moviendo autoelevadores. Yo creo que el puerto es la actividad que más desarrolla la economía de una región, y eso se ve día a día. El puerto se instaló, el Grupo Murcis es un grupo argentino, instaló esa terminal para mover vehículos y contenedores, y el primer año había un depósito, el segundo año había 3, después había 5, y uno pasa de 50. Entonces, yo creo que esta conexión que vos decís de la producción local con el puerto es una sinergia que se construye solo, ¿no? No hace falta generar, hay que solamente generar el lugar y el espacio para que la gente invierta, porque cuando uno ve un proyecto que crece en volumen, enseguida la logística es como que busca el camino más cercano y se adapta muy rápido. Con respecto a la exportación frutícola, nosotros estuvimos con Belén en enero en Mar del Plata, que también es un corredor muy afín a La Plata, y encontramos lo mismo, mucha producción agrícola que está migrando a lo que es alimentos congelados, porque uno para llegar a un mercado más lejano tiene que industrializar el producto. Es muy difícil, no sé, venderle lechuga fresca a otro país, pero sí seguramente legumbres congeladas o verduras frisadas, que es una tendencia a nivel global, que es lo que hay que industrializar también. Entonces el puerto lo que da es las condiciones necesarias por distancia y por ubicación para que los fletes sean competitivos, por el tamaño de los barcos y por tener menor costo de acceso que al puerto de Buenos Aires, y eso va a generar un montón de actividades indirectas en la región que ustedes los van a ver en los próximos años. Buenísimo. Tal cual. Bien. Bueno, y ¿Gustavo quería también quiere agregar algo? quiero agregar una cosita. Dentro de la mesa política local nuestra también está César Schiappa, que después por ahí puede hacer una pequeña pregunta, porque él fue autor también del proyecto de BUT, de Ventanilla Única, durante 2015-2018, así que sabe mucho del tema de exportación. Así que si después puede hacer una pregunta. Perfecto, sí, sí, le voy a pedir la palabra, cómo no. Si Gustavo quería agregar algo, ¿puedo seguir pasando la palabra? Sí, quería agregar, interactuar un poco con Federico de nuevo. Perdóname, Federico, pero te quiero sacar todo el jugo posible, porque Por favor. una de las cuestiones tiene que ver con lo que el Estado te permite hacer. Por ejemplo, hay un costo inherente al puerto, a la gestión del tránsito, que es llevar el camión hasta el puerto. Y sé que ustedes han tenido bastantes dificultades con eso, porque no hay asfalto suficiente. Contaros un poquitito mejor de esa situación. Porque, digo esto porque lo que han... Invertir 450 millones de dólares en Argentina ya me parece una locura total. Creo que el dueño debería llamarse sin razón, no con razón. Pero el hecho de hacer eso y de insistir, porque eran 350 millones y luego 100 millones más, con todas las dificultades que yo sé que ustedes pasaron, y me gustaría que la compartas, no para generar polémica, no para echar culpa, sino para mostrar que cuando uno ve futuro en determinado mercado, como es argentino, invierte e insiste. Ese es el punto que me gustaría rescatar. Pero contanos un poco las dificultades que han tenido ustedes, porque además el conseguir que venga la ruta del barco, que creo viene de Asia, resumidamente, ¿cómo fue eso? Por favor. Sí, nosotros tenemos una terminal diseñada, la unidad de medida de una terminal portuaria son TEUs, que es la cantidad de contenedores más chiquitos. Contenedores, para la gente que no está en el rubro, hay de 20 o de 40 pies, y para medirlos se miden como si fueran todos del más chico, que son 20 pies, y estamos preparados para 450.000 TEUs por año, que es un poco el volumen que hoy mueve Buenos Aires. Esta terminal se diseñó
En el año 98 se empezó a hablar del proyecto y después se terminó de concretar 10 años después, y siempre se pensó para una sobrecapacidad de Buenos Aires. Cuando uno arma un proyecto portuario, cree en eso, cree que el país va a seguir creciendo, que los volúmenes van a necesitar más terminales portuarias, y en ese momento se dispara esa inversión, que también construir un puerto lleva muchos años, de permisos, autorizaciones y construcción en sí. Entonces, cuando estuvo listo, lo que pasó en Argentina es que los volúmenes que uno proyectaba no estaban, y también concesiones del Puerto de Buenos Aires que estaban por vencerse, se fueron prorrogando. Entonces, cuando uno pensaba que iba a tener un mercado disponible, como pasa en el resto del mundo cuando uno proyecta inversiones de este monto, después eso no se dio. El acceso a Tec Plata le faltan algunos kilómetros de autopista, sin embargo no son necesarios en la primera etapa del proyecto. Estos puertos van creciendo a medida que el mercado se va acostumbrando, los barcos llevan cada vez más volumen de carga, y en función de eso se van adaptando también los accesos. Y después lo que hubo es mucho lobby de Buenos Aires diciendo que no había accesos a La Plata, ni náuticos ni terrestres, en realidad eran mitos que se fueron generando, y se hicieron estudios de tráfico que permiten, hoy estamos operando hace ya 2 años con un tráfico a Brasil, y a partir del año pasado empezamos a mover carga también con ese servicio a Oriente. La verdad que estamos operando muy bien y todos los meses creciendo. La verdad es que los últimos años uno ve la estadística de Tec Plata y compartimos siempre el éxito de mes a mes ir batiendo los récords, porque la verdad que la carga nos ha elegido por diferenciación de servicio, y estamos muy bien y creciendo. Pero muy bien, como decía vos, Gustavo, el puerto necesita infraestructura conexa de acceso, de rutas, de conexiones. Algo que también dijo Daniela que es importante, la conectividad. Cuando uno tiene un puerto, tiene que estar conectado con el interior del país, con ferrocarriles y por hidrovía. La verdad que Argentina es un país con distancia de más de 1000 kilómetros para llegar con un exportador, con un contenedor al puerto, y el costo logístico, sumado al costo portuario en Argentina, es inviable muchos negocios, porque el precio que se paga un commodity en China es el mismo comprándolo en Brasil, en Argentina o en Canadá, y uno compite con logística. Entonces el precio en destino menos del costo logístico marítimo, portuario y terrestre hace que el productor se quede con un valor mucho menor que el que podría aspirar si fuera más competitivo la logística de su país. Agrega ahí otra cosa, propuestas para eso, ¿eh? Reducciones tributarias en función de la lejanía para compensar la falta de competitividad por logística. En muchos países se maneja así. Hay pools o lo que llaman clúster de exportadores, que dependiendo de la ubicación geográfica con destino a los puertos, tienen subsidios de algún otro impuesto que compensa la distancia para generar igualdad de oportunidades a todos los productores. Un tema que nosotros hemos traído una presentación que es más comercial que a lo mejor específica del puerto, que si quieren podemos compartir, porque hay imágenes, a lo mejor hay gente en la audiencia que no conoce el puerto, no ha tenido la posibilidad de visitarlo, y les podemos también mostrar un poco lo que decimos con palabras, lo que es en sí en realidad con imágenes, y ver un poquito más infraestructura, que creo que es interesante, porque uno muchas veces no entra y no ve lo que hay del otro lado de un alambrado de un puerto. Somos pocos los que tenemos el privilegio de poder interactuar con los barcos, con las grúas y con la actividad. Si quieren los podemos compartir y seguimos charlando sobre eso. Dale. Por favor. Bueno, mientras, si se puede hacer, encantados, quisiera poder pasarle la palabra a otro referente de Berisso que se llama ahí está, ¿eh? Ahí Pablo está. D'Antonio, que quizás... Andrés está ahí. Estamos viendo las imágenes. Sí. Gracias Igual por avisarme. podemos charlar sobre las imágenes, sí, Andrés, sin problema. Dale, hablen con Pablo, por favor, que tiene varias ideas también interesantes. Y Belén, también nos encantaría escucharla, conocerla. Pablo, desmuteate. Hermoso lo que están haciendo. La verdad, es bueno formarse sobre estos temas. El mito es que estamos muy por debajo de lo que se está viendo. Pablo, ¿me escuchás? Buenas noches, ¿qué tal? Sí. Pero no sé si iban a hablar sobre las imágenes. Bueno. En realidad, Pablo, la idea charlen. de mostrar las imágenes era acompañar un poco la charla para el que no conoce las terminales, pueda tener un poco más información, pero podemos conversar sobre esto. Bien. Miren qué poco viable que...
No, sinceramente agradezco esta charla porque te están aportando desde lo técnico, que es quizá nuestra interrogante, digamos. Y hablando en eso, hablando sobre eso, mi cuestionamiento, mi inquietud es qué tan lejos estamos de lograr acuerdos de libre mercado, ¿no? Porque yo lo que veo que estamos en una sociedad como desinflada. Me recuerda a la selección paraguaya en Francia del 98, ¿no? Que Chilaver levantándola. Me parece que la sociedad necesita volver a creer en algo. Y esto de poder exportar para la zona sería maravilloso. Maravilloso. Y ustedes están o sea, es viable. Es viable. Mi idea es qué tan posible es esto de hacer tratados de libre mercado para que se pueda explotar en poco tiempo los recursos que tenemos. Hoy tenemos recursos de agricultura, viñedos, productores de cerveza, pero como se hablaba, digamos, se puede generar industria de empaquetado y en ese sentido también explotar los servicios, porque si se puede exportar al mundo, digamos, al tener una moneda tan devaluada, podemos ofrecer servicios de software, por ejemplo, de multimedia. Pero bueno, eso sería otra etapa, ¿no? Pero bueno, mi planteo es ese, ¿qué tan lejos estamos de eso? ¿Me permitís, Andrés? Por favor. El tema de los acuerdos comerciales obviamente no depende de la gestión del puerto. Sería muy atractivo para cualquier controlador, administrador de un puerto, la posibilidad de que las empresas de un determinado país puedan exportar a otros lugares que hoy no exportan. Y los acuerdos comerciales permiten que de repente Argentina pueda mandar productos a otros países sin el pago de impuestos en el país de destino, lo cual generaría una mejora en la competitividad de nuestros productos que de por sí no son competitivos. El punto es que hoy el Mercosur te impide eso, Pablo. Hoy el Mercosur en la forma que está, tiene que ir Jorge, Andrés y Federico y Pablo, los cuatro juntitos, como siempre los cuatro juntitos. Si Andrés no quiere, Pablo no puede. Y este es el contexto que hoy tiene el Mercosur a partir de una unión aduanera que, al margen de ser imperfecta, obliga a todos los socios a ir todos juntos. Y si alguien no quiere, los otros tres no pueden. La propuesta de Uruguay ahora y de acompañar por Brasil es que se flexibilice el Mercosur, se retrotraiga de una unión aduanera a una zona de libre comercio, donde Andrés, si quiere cenar con Daniela, le dirá, mira, yo voy a hacer un acuerdo comercial con Daniela. Pablo, Jorge y Federico, ¿quieren venir? No, no queremos, yo voy igual. Sí queremos, vamos todos juntos, pero no se detiene la posibilidad de que alguien haga un acuerdo. En función del puerto hay básicamente, y ahí me permito, Federico, por favor, corregime si no estás de acuerdo, lo que un puerto necesita es empresas que exporten, que produzcan bienes competitivos para que puedan ser exportados, y facilidad en las cuestiones vinculadas a la burocracia natural de lo público y lo privado, y ahí donde le dejo picando a Federico el tema, la situación sindical. Cuando uno habla de los sindicatos, imagínense ustedes, voy al caso de Federico, y Belén, y Bruno, imagínense que todos los exportadores de la República Argentina tengan que salir a través del puerto de La Plata, Tec Plata. No hay otra posibilidad. ¿Qué es lo que Tec Plata va a tener como motivación para dar un servicio mejor con un costo más eficiente? Ninguno. Si todos tenemos que ir a ellos. Eso es lo que pasa hoy con el sindicalismo argentino. A diferencia de lo que ocurre con el puerto de La Plata, con el puerto de Bahía Blanca, con el puerto de Buenos Aires, donde entre ellos van compitiendo. Y de repente alguien que, les aseguro, un 1% en una operación de muchos miles y miles de millones de dólares al año, es mucho dinero. Con lo cual, una ventaja competitiva a través de una reducción de costo del 1%, del 2%, en el comercio exterior puede dejar afuera un producto o incluir un producto que estaba afuera. Entonces, ¿cómo se manejan ustedes, Federico, con el tema de los sindicatos? ¿Los dejan trabajar? ¿Están bien en la comunicación o son
los sindicatos que estamos acostumbrados a ver en la televisión. Sinceramente, Hola, Gustavo, Gustavo. ¿Querés que responda yo, Fede, el tema sindicato? Sí, por favor. Sí. Dale, que Belén está más en ese tema. Bueno, justo ayer tuvimos una reunión. El tema sindicato, Gustavo, por ahora lo estamos manejando bastante bien. Acordate de que Tecplata empezó a operar hace 2 años. Actualmente somos 110 personas que estamos trabajando, 45 que estamos en planta. El resto, digamos, es un servicio terciarizado que se contrata para cuando llegan los buques, que tenemos un buque cada 15 días. Entonces ahí, hasta ahora con el sindicato estamos bien. No tenemos conflicto, pero bueno, si es que llega a crecer, seguramente que vamos a tener los mismos problemas que hoy tienen Puerto Buenos Aires también. Pero por ahora tenemos un buen diálogo. Yo creo que el tema de la comunicación es muy importante. Ayer justamente tuve una reunión que, por supuesto que ya siempre van a la defensiva, pero si te sentás, lo invitás a que pase a tomar un café, a escuchar, a ver las posibles soluciones, la conversación es distinta y el resultado también. Por ahora estamos bien, tema sindicato. Por supuesto que siempre hay algo, pero bueno, hay que lidiarlo. Por ahora estamos bien, repito, porque somos pocos todavía. Más adelante. Me quedé pensando en algo, Un barco cada 15 días. Imagínense que ustedes tengan un restaurante y entre una persona cada 4 días. Si hay una posibilidad de crecimiento espantosamente buena ahí, para el desarrollo de un montón de trabajo, porque si son 45 personas de planta permanente, 110 personas que puedan estar vinculadas a la operación de carga y descarga, si vos tenés un barco por día, y para eso necesitas una empresa o un país pujante que exporte, que compre, que permite importar, porque en definitiva también se hace el servicio de mercadería que llega al puerto de La Plata, no es solamente las exportaciones. La verdad que te duele en el alma decir, bueno, yo me hago una estructura de un supermercado gigantesco para que entren 3 personas por día. Qué desperdicio, ¿no? Hay que hacer algo para que eso pueda ser revertido. Gracias. Bueno. Vinculado a esto, Gustavo, está el tema que vos comentaste de la competitividad de los costos. Cuando Tecplata fija sus tarifas en función de lo que era la necesidad de empezar a operar, el grupo decidió poner tarifas de acuerdo a lo que son el resto de los puertos en el mundo. Nosotros tenemos otras 23 terminales que operan en el resto del mundo, tenemos 12 en Brasil, Suape y Río, y la verdad que los costos en Argentina de puerto son muchísimo más altos que en el resto del mundo. Nosotros, para el caso de un importador, por ejemplo, nuestra tarifa es 1/3 de lo que paga el cliente en Buenos Aires, y a veces uno crea importaciones que son solamente productos. Muchas veces la importación son materias primas que se generan después en un proceso productivo para una reexportación de eso mismo hacia el mundo. La verdad que la apertura de un comercio tenés que tener siempre balanceada la importación con la exportación, porque si no, el flete del exportador es el doble de caro. Si nosotros no tuviéramos ser importación y fuera todo exportación, deberían llegar contenedores vacíos a Argentina para después ser reutilizados para exportar. Entonces, el balance de un país de IMPO y EXPO siempre es importante, y los puertos necesitan un volumen mínimo para ser rentables. En el caso de Tecplata no lo hemos alcanzado, y básicamente por esta concentración de todo en Buenos Aires. La Plata está ubicada, ahora vamos a ver en la presentación, pero está más cerca del barco. El barco se ahorra 8 horas de entrada a Buenos Aires, tiene menores costos de peaje, todo mucho más simple, y sin embargo nos lleva muchos años de desarrollo y todavía no estamos en la plenitud con los volúmenes que necesitamos. Andrés, si te parece, Federico, que haga la presentación. ¿Cómo no? Perfecto. Más que nada era traerles algo como para referenciar la actividad. Por favor. Nosotros somos una terminal que cuando empezamos a diseñar cómo operar en Argentina, pensamos siempre en estos 3 pilares, que son la innovación, la transparencia y la competitividad, y todo lo que hemos desarrollado está vinculado a eso. Tenemos las grúas de última generación, con los mejores sistemas,
cuando el grupo plantea un puerto en algún lugar del mundo, nunca cree que porque es Argentina va a poner una grúa de menor calidad que la que puso en el resto de las terminales. Y esto le ha dado a la zona un impulso muy grande y un potencial de desarrollo enorme. Y después trabajamos siempre con la transparencia en los servicios. Nosotros, por ejemplo, no cobramos servicios que no brindamos, algo que suena lógico, pero a veces cuando uno va a operar otro puerto aparecen gastos extras que uno no tenía contemplado, y eso encarece el comercio exterior. En algunos casos, exportadores que pensaban ganar un dinero con esa exportación, que terminan perdiendo plata porque los costos no representan lo que tenían presupuestado. Así que en ese sentido siempre trabajamos de la mano del cliente buscando darle beneficios y que nos elijan por calidad, por servicio y también por costos. Cuando uno ve qué ventaja tiene Tecplata con respecto a Buenos Aires, que hablábamos antes de por qué todavía no hemos conseguido el volumen necesario, hay cosas que a veces no se entienden del todo. Hay menos tiempos operativos, nosotros estamos mucho más cerca del océano, tiene 8 horas menos de navegación ese buque. La maniobra de ingreso, ahora van a ver lo que es el acceso náutico a Tecplata, súper directo, muy simple, tiene una zona de maniobras muy amplia, y tenemos una productividad por grúa, por ser grúa de última generación, de 30 movimientos por hora. Estos barcos de 2.000, 3.000 contenedores se descargan en poco tiempo porque uno tiene 4 grúas en el muelle y una operación súper dinámica de carga y descarga. Y después cargos que nosotros hemos decidido no cobrar en Argentina. Los contenedores high cube, que se llaman, los contenedores son un poquito más altos, en Buenos Aires tienen como una penalidad porque son más altos que el resto. Son inventos que tuvo Argentina para cobrar más en las tarifas portuarias, pero no funciona así en ningún lado. Es un invento argentino. Como la virome y el colectivo tenemos el adicional IQ. Y después hay un esquema en Buenos Aires de retirar la carga dentro de un forzoso que se llama, que solo da unos días para retirar la mercadería, si no las tarifas se disparan al doble o al triple. Y si uno genera almacenaje, lo cobran desde el primer día en lugar de a partir de ese día libre. Hay un montón de temas que por eso son muy de detalle del sector, pero bueno, que hacen a los costos logísticos. Y después estamos al lado de Zona Franca. Nombraste antes, Gustavo, que ibas a Zona Franca. La combinación de un puerto con una zona franca al lado, sinceramente, para los clientes que vienen del exterior y muchas veces no tienen todavía las IMIs aprobadas y toda la burocracia de autorizaciones, van a Zona Franca y esperan ahí un poco los tiempos de liberación. Y esta es un poco una maqueta antes de haberse construido de lo que es la terminal, y como les conté antes, se diseñó para barcos de 360 metros con 45 pies de calado, que es algo mucho más grande de lo que hoy llega, pero en el mediano plazo va a terminar llegando, y hemos tenido un muelle continuo de 600 metros que permita amarrar barcos hasta 660 metros, y tenemos muchas conexiones para contener reefer, pensando en la exportación de carnes, y todo un equipamiento portuario de 4 grúas, 9 grúas de patio y un montón de equipos internos para movimiento que nos hacen proyectar esta capacidad que hablábamos de 450.000 contenedores de los chicos, pero bueno, si son 40 sería menos, pero es la unidad de medida que se usa en las terminales portuarias, y esto es un poco lo que es Tecplata dentro de su zona de influencia. Un acceso ferroviario, una zona franca al lado, depósitos fiscales, áreas para expansión. Uno cuando ve un puerto como el de Buenos Aires, la expansión es la avenida Libertador. Uno llega a un límite donde no puede vencer esa barrera con respecto a la ciudad, y en el mundo esta migración de los puertos más cerca de donde están los parques logísticos y los accesos se ha dado. Las mayores capitales del mundo que tenían puerto han dedicado el área portuaria para zona de actividad turística, hoteles, centro de convenciones, y la actividad portuaria en sí, que es menos rentable que el negocio inmobiliario, se ha mudado a zonas que son más aptas para ese tipo de actividades. La Plata tiene una tradición de puerto de toda la vida, y se está volviendo a replantear el sistema portuario argentino, donde tiene que realmente ubicar sus puertos, y creemos que este puerto es el más cercano al océano, con infraestructura ya diseñada y ya invertida en el país para poder operar estos barcos. Y esto es lo que yo les contaba. No sé si llegan a ver en el fondo, se ven como unas liñitas. Esos son barcos que están esperando ingresar a Hidrovía o al puerto de Buenos Aires. Estamos enfrente de lo que se llama zona común, que es donde esperan los barcos para remontar el río Paraná o ingresar a Buenos Aires.
Y tenemos un canal de acceso súper franco y una zona de maniobra de 500 metros que no existe en otro puerto en Argentina. Eso es lo que permite dar vuelta a un barco de 360 sin riesgo y poder amarrarlo sobre nuestro muelle sin inconvenientes. Ahí donde ven enfrente al muelle, que hay 200 metros de ancho, se amplió ese canal para también permitir operar barcos de 45 metros de ancho sin riesgo. Por eso son datos muy técnicos, pero más que nada un pantallazo para que puedan ver un poco la infraestructura. Esos que ven abajo como nuevo Canal Sur es el acceso al Canal Magdalena, que hablamos al principio, y esta es la ubicación de La Plata referente al resto de los puertos, y bueno, la ubicación con respecto al acceso de un buque es la más cercana. Hay un montón de ahorros que se dan, que repercuten en unos $12.000 por barco que ingresa, como menor costo de hidrovía y ingreso al puerto, y eso con la productividad y las horas de navegación se va a más de $20.000 por barco, que después la naviera debería elegir si lo traslada a la carga como un ahorro o tiene un mayor ingreso, pero la verdad que son ahorros de un circuito que hoy se pierden por improductividad. Y esto está en Plata, ubicado con respecto a Buenos Aires. Lo que ven en amarillo es la Ruta 6, que es una circunvalación que tenemos a la ciudad de Buenos Aires, y una vez se cree que la carga va a Buenos Aires porque el local o el depósito está en el obelisco, y no es así. La verdad que las zonas logísticas donde la carga de importación termina llegando están en las afueras de Buenos Aires, y después vuelve a ingresar a Buenos Aires como una distribución. Entonces poder moverlo a una zona como La Plata, o en el otro extremo sería la zona de Campana Zárate, son como los lugares lógicos donde operar un buque en forma más eficiente, pensando también en la logística que hablamos al principio, del transporte. De entrar y salir de un puerto no es simple, por eso hay que tener conexiones y estar ubicado un poco fuera de la congestión urbana. Si no, compite el camión con la gente que va a trabajar, y eso no es tampoco sustentable a largo plazo por un tema de externalidades, de contaminación, de accidentes. Siempre tener un puerto en las afueras es lo que todo por ahí proyecta. Con respecto a los accesos, nosotros convivimos el acceso con YPF, donde diariamente se mueven 400 camiones que ingresan. La verdad que el acceso, si bien podría ser mejorado, hoy no es una limitante. En las proyecciones de flujo da para una capacidad mayor a la que tenemos actualmente sin ninguna complicación. Obviamente que los accesos directos mejoran si uno crece en los volúmenes, van a ser necesarios, y son inversiones que están pendientes y ya en algún momento deberían llegar. Y después lo que hablamos en un momento de la conexión ferroviaria. Argentina, nosotros tenemos un tren cada 2 días desde Mendoza, desde Luján de Cuyo para YPF, y la verdad que las conexiones ferroviarias que no se utilizan es pérdida de competitividad de un país, porque la carga de Mendoza, que hoy viene por camión, paga mucho más lo que podría pagar por tren, y lo mismo que la carga que viene del interior del país, que podría venir por hidrovía, es la mejor forma de trasladarse en mayor cantidad, en mayor toneladas por producto transportado, que una ecuación de costo mucho más competitivo que venir. El 92% de las cargas argentinas se mueven por terrestre, y es algo que en el mundo no funciona así, con una superficie plana, sin diferencia de altura. El medio de transporte lógico, como lo diseñaron los ingleses hace 100 años, es ferrocarril y barcazas. Así que esta es un poco la presentación que tenemos para ustedes, mostrarles lo que estamos haciendo. Tenemos conexiones a Brasil. Login, que es una naviera brasilera, conecta los principales puertos de Brasil con La Plata, y en el mismo servicio también cargamos mercadería con destino y origen de Asia, con la naviera Evergreen, que transborda en el puerto de Santos, que es el principal puerto de Brasil. O sea que tenemos competitividad y conexiones para Brasil y para Asia, para el comercio exterior argentino, que creemos que son muy interesantes, y a futuro la proyección que tenemos es poder incorporar más navieras y obviamente más actividad para la región. Y como les decía hace un ratito, el puerto dinamiza y genera empleo, genera actividades logísticas conexas, toda una comunidad que empieza a crecer y a producir en función de un puerto cercano. Así que agradecer a toda la gente que se unió al Zoom, que es de la zona, y contarles que juntos vamos a ver el crecimiento del puerto y seguramente mucha prosperidad para la zona, porque el puerto activa y muy fuerte, y esa es un poco la esperanza, y para que nosotros hemos hecho la inversión y trabajamos permanentemente para día a día seguir creciendo. Genial. Fíjate vos, Federico, que
a un viernes a las 8 de la noche para hablar de un puerto, tener 71 personas conectadas, es que el tema interesa. Interesó, sí, sí, es verdad. Sí. Andrés, perdóname. Bueno, ya a las 9. Si no les molesta, le puedo pasar la palabra a otro referente de Republicanos Unidos La Plata para compartir alguna pregunta, que sería César Ciapa. Si te puedes desmutear, una pregunta cortita, si te parece bien, Gustavo, y la gente que está. César, ¿estás? Si no está César, le podemos pasar la palabra a Solange. Está, Sí, está, ahí pero no se puede desmutear. Ahí está. Ahora sí, me lo cortaban desde ahí. Sí, un poco, tal vez no pregunta o sí. Yo estuve en el desarrollo de la ventanilla única de comercio exterior, que está obviamente muy relacionada con los puertos. Trabajé ahí entre fines del 2015, básicamente 2016, 2017 y 2018, cuando el puerto de La Plata todavía no estaba funcionando. Pero me gustaría que quede muy claro que no es un proyecto de Berisso o de Ensenada, es un proyecto regional y que implica integraciones con muchos otros proyectos nacionales, como por ejemplo el de la ventanilla única. No sé en qué estadio están ustedes. En aquel momento que yo estaba trabajando en la ventanilla, solamente estábamos integrados con la parte del puerto de Buenos Aires, que excluía Dock Sud. Tema que nos lleva a replantearse el federalismo, porque cuando la provincia trabaja como una agencia de la nación, tenemos el problemita de que las decisiones en la provincia están sujetas a lo que diga el presidente. Cada vez que tenemos un presidente que no está alineado con el gobernador, o que los intereses del presidente no son los mismos que el de la provincia de Buenos Aires, va para otro lado. Siempre termina ganando la nación, que ese fue el caso de aquel momento. Entonces, un poquito preguntar en cómo estaban ustedes, si ya tienen desarrollado lo que es el Port Community System integrado a la BUCE, y por otro lado, cómo está la integración tanto con todo el proyecto logístico que habría que terminar de desarrollar en la región, que involucra la zona franca La Plata, involucra el astillero, involucra todo el resto de lo logístico, que no es menor, porque hace 30 años que se está hablando de la autopista que va al puerto y todavía sigue sin hacerse. Digo, hay un montón de otros aspectos que hacen a la competitividad de las exportaciones, no solo de la región, sino de todo el país. Está claro que se puede traer en el mismo tren que trae combustible a YPF, puede traer los vinos de Mendoza. Sin embargo, van en camión a Buenos Aires. Digo, ¿cómo está ese proceso de integración? Particularmente con la BUCE y con la zona franca, que me parece que son los dos más fáciles o más plausibles de enganchar. Sí, la interacción con Zona Franca es altísima. Nosotros la verdad que tenemos una muy buena combinación. Desgraciadamente Zona Franca no aplica para carga de Brasil, entonces hay una limitación por el tráfico que tenemos, pero sí mucha carga que viene de Asia con transbordo en Santos, usa Zona Franca como lugar de destino, y la verdad que lo que se ha dado es que la coordinación entre el puerto y Zona Franca, estar a 5 kilómetros, ha permitido mucha más productividad, porque un camión que de Buenos Aires, entre que coordina y sale, llega a 2, 3 de la tarde a La Plata, desde La Plata a Zona Franca estamos a las 9 de la mañana ya trabajando, desconsolidando contenedores. Y todo ese tiempo muerto, uno a veces le cuesta medirlo en plata, pero un camión que esperó para entrar a un puerto, que tuvo 3 horas de demora, que no lo cargaron y tuvo que recoordinar y entró más tarde, que llegó recién a la tarde a Zona Franca, la gente que en Zona Franca estuvo toda la mañana sin trabajar, genera costos ocultos en una operación que hacen que después los negocios no cierren. Entonces, yo creo que acá lo que hace falta replantear es una visión sistémica del servicio portuario en general. Yo creo en la descentralización de Buenos Aires, me parece que tener todo concentrado en un solo punto lo hace un poco engorroso y antieconómico, y después las áreas de Buenos Aires que se podrían destinar a actividades a lo mejor
más rentables, hasta podrían generar reinversiones en lo que está faltando, que son accesos terrestres, conectividad, y mejorar también lo que es la conexión con el interior del país. Los ferrocarriles es algo que la vía está, las locomotoras está, y a veces lo que falta es poner un poco de inteligencia logística en cómo conectarse. Nosotros tenemos una hidrovía que nos conecta hasta con Paraguay. La carga de Paraguay sale 100% por hidrovía para transbordar en Buenos Aires y Montevideo, y a veces no lo usamos para puertos como Santa Fe, que están en el corazón del país, que podrían conectarse con La Plata, y también mejorar los costos de un exportador, que la zona de Rafaela es de exportador de leche en polvo. Sería mucho más eficiente salir por barcaza y conectar en La Plata un servicio a Brasil, que venir por camión a Buenos Aires a tomar un barco en un puerto que es ineficiente. Entonces, todo lo que vos comentás sobre ventanilla única y mejorar todo el tema de sistemas y eliminar un poco los papeles de la aduana y todo lo que es la burocracia, me parece que es el camino. Muchas veces los tiempos no son lo que uno desea. Uno en el sector privado, todo lo que está a nuestro alcance lo hacemos. Belén, trabajamos juntos, estamos todo el día gestionando y cambiando y haciendo las cosas lo mejor posible, mejorando procesos, optimizando, y a veces falta el acompañamiento del resto de los sectores. Pero bueno, uno duerme con la tranquilidad que del lado del puerto uno hace todo. A veces faltan, como decíamos antes, la interacción y la comunicación para trabajar más en equipo. Y obligadamente tenemos que exportar, como dijo Gustavo al principio. Un país que no exporta y no genera divisas, después le faltan esos dólares para pagar las importaciones. Es un círculo que o es virtuoso cuando se da, o se vuelve complicado cuando no se puede desarrollar. Mi experiencia desde la UCE es muy parecida a la que contaba Gustavo. Me llamaron para trabajar en algo que no sabía bien qué era. En realidad había 4 o 5 personas que sabían que eran las UCE en Argentina. Todas trabajaban casualmente en la aduana, que se imaginan, espero que no haya ningún aduanero, pero se imagina que es alguien o un sector que no está muy abierto a que lo controlen y a que le simplifiquen sus trámites y sus actividades en general. Pero en la operatoria misma del puerto, de hecho, a través de la UCE se canalizó el desarrollo de un Port Community System en Buenos Aires, que coordina en un sistema y después se integra a la UCE. Lo terminó pagando la UCE. No fue una iniciativa del puerto de Buenos Aires, porque no se podían sentar juntos los 20 o no sé, 15 o 20 organismos más los diferentes tipos de operadores logísticos. Hay muchísima gente dando vuelta en un puerto, y digo, todos esos aspectos golpean claramente la competitividad. Esto que decís que, bueno, hace un par de años el problema que tenía Buenos Aires es que no tenía rotación de containers, no había comercio. Y lo que hacían era siempre te encontraban una trabita para tenerte un par de días más los contenedores en el puerto, y ahí cobrarte un manguito más, que cuando lo sumás entre todo lo que se importa y se exporta es escandaloso. Gracias, César. Déjame hacer una consultita. Dale, perdón, me embalo, pero... Gustavo, ¿querés explicar algo? ¿O le puedo pasar la palabra nuevamente a Pablo D'Antonio de Berisso? No, yo sinceramente estoy hasta emocionado, les diría, con lo que estoy escuchando. Es grandioso. Las imágenes que mostraban del puerto me tocaron, porque es donde nos criamos, digamos. Esas ruinas del viejo Armour, y hoy verlas así. A mí me sorprendió, yo hice las imágenes del paneo de Google que simula el dron, y cuando vi eso, ¿qué acá? Parece, uno se encuentra con las pirámides de Giza ahí. ¿Qué es toda esta construcción que está acá? Y lo tenemos a 3 pasos. Y esto, por lo que escucho, es totalmente viable, ¿no? Y sería un crecimiento y un nuevo horizonte no solo para nuestra ciudad, sino, como dicen, para las ciudades aledañas. Es emocionante. Nos pasa mucho con Belén, nosotros interactuamos mucho con la gente del barrio, y como a veces el puerto tiene su barrera lógica, porque no se puede acceder, porque hay control PVP, que es un control que protege los puertos como si fuera un aeropuerto. Hay muchos controles para acceder a una terminal portuaria. La gente no conoce lo que hay atrás de las paredes. Es como que
estas imágenes ayudan un poco a entender cuando uno habla de inversiones millonarias, en qué están puestas. Están puestas en muelles, en grúas, en equipamiento, en sistemas, en gente. La verdad que son inversiones muy grandes y en este caso, como Tecplata, están desaprovechadas. O sea, hay un potencial y un crecimiento enorme todavía por delante. Ahora, Federico, hay una pregunta. Cuando ustedes hacen semejante inversión, vos no ponés un cartelito, una latita en el techo a ver quién pasa y te compra. El procedimiento de convencer a una naviera que diga, mirá, vengan, pasen por acá, mirá las ventajas que tenemos, no es algo rápido, ¿verdad? Voy a ser súper sincero. Lo que pasó en la industria naval en los últimos 20 años fue una concentración de navieras. O sea, hace 10 años, sin ir tan atrás, había 20 navieras viniendo a Argentina, y hoy en día hay solo 10, porque básicamente se van comprando y se van fusionando. Entonces lo que eran muchos grupos para elegir como barco que vengan a Tecplata, hoy solo se reduce a una lista de 10. Sumado a eso, muchas navieras tienen sus propios puertos. En el caso de Maersk, que también compró Hamburg Süd, que es una naviera, la primera compró la tercera, entonces la primera es muchísimo más grande que hace 2 años. Es dueña de una terminal en Buenos Aires que se llama APN Terminal, que es Terminal 4 de Buenos Aires. La segunda más grande de Argentina es MSC, son contenedores naranja, amarillos, para los que lo ven por la calle, que es dueña de Exolgan. Entonces, cuando uno tiene que ver de las 10 navieras, cuáles ya tienen sus intereses en el puerto, y cuáles realmente podrían elegir libremente, no son tantas. Y eso se suma que el volumen de Argentina los últimos 10 años no ha crecido, movemos la misma cantidad de contenedores que hace 10 años, nuestro mercado se reduce a muy pocas opciones. Y después uno tiene que luchar contra la inercia de lo que ya ha conocido. Buenos Aires tiene 100 años de historia, nosotros tenemos menos de 10, entonces la inercia de querer cambiar a veces hace que permitan, ¿no? La decisión no es fácil de tomar y, bueno, dice, mientras dure, sigo en Buenos Aires. Pero si uno lo ve como país, con visión sistémica, y piensa en lo que sería el puerto del futuro, para mí sin duda es La Plata. Ahí tenemos que enfocar nuestra militancia, a despertar. Por eso yo decía hoy que yo veo una sociedad desinflada que falta que la pinche, ¿no? Para reaccionar. Y me parece que esto es... Perdón, Pablo. La última para Segre de mi parte, y para Belén también, así la conocemos un poco más. Un proyecto liberal a corto plazo para las legislativas 21, ¿cuál sería 1 o 2 proyectos que aceiten o que beneficien a Tecla Plata y, bueno, y a la producción, ¿no? También. Yo ahí le preguntaría a Belén y a Federico que nos digan qué es lo que se necesita para poder desarrollar más el puerto. Belén. Exacto. Perdón, no te entendí bien, Gustavo. ¿Qué se necesita para desarrollar más el puerto? Si ustedes dijeran, bueno, necesitamos un proyecto que permita tal cosa y con eso la expansión del puerto podría ser más rápida o podría ser mejor. Recordemos que todas las ciudades se armaban en función de una estación del tren. Estamos hablando de muchos años atrás. La cuestión y la importancia del puerto es impresionante si se tuviera en mente todo lo que puede venir atrás de eso, porque si vos tenés más barcos, sistemas, servicios, hay muchísimas cosas que se vinculan a la actividad del puerto. Entonces, ¿qué le faltaría al puerto de Berisso, de Ensenada, de La Plata, como lo quieramos llamar, para que pueda tener un desarrollo mayor si tuvieran que pedir una ley? ¿Qué debería tener esa ley? Tal cual. Mira, en estos momentos estamos en un momento, bueno, como ya mencionó Federico, el tema en el ámbito portuario, necesitamos la decisión política, que haya un cambio realmente, porque Puerto Buenos Aires se le están venciendo ya Baxa, una de las terminales ya terminó la concesión, ya quedó, ya la terminal 5 la cierran, por eso todo el conflicto también de estudios en Puerto Buenos Aires. Las otras 2 terminales que quedan tienen una concesión hasta el año, si no me equivoco, Fede, es hasta mayo del 22, ¿no? Un año más, sí.
Un año más. Entonces, bueno, lo que estamos esperando es que no le vuelvan a dar una prórroga de 2 años más y con una posible licitación de 8 o 10 años más, porque si no vamos a seguir estando igual. Una decisión política en estos momentos. Es lo que Muy bien. cambiaría para el desarrollo de Plata hoy. De alguna hay manera. algo raro, Andrés y Gustavo, es que las concesiones tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, y en Argentina como que los plazos se van dilatando. Siempre hay una posibilidad de extender 2 años más, y eso en el mundo no funciona. Cuando uno proyecta un puerto, cree que dentro de un X determinado plazo no va a tener la competencia que tiene, entonces por eso también hizo la inversión. Lo que ha pasado hasta ahora es esto. Cada vez que se están por vencer, se extienden 2 años más, o se licita para un corto periodo de tiempo, solo participa el que ya está con inversiones realizadas. Si vos me dijeras, bueno, sos presidente por una semana, tomar las decisiones vinculadas a puertos, yo lo que haría es dedicar Buenos Aires sacaría los contenedores de Buenos Aires y le dedicaría a cruceros. Me parece que Argentina tiene un potencial enorme con respecto al turismo. Vincular lo que es el puerto de Buenos Aires reconvertido a cruceros con aeroparque, para que un turista internacional no solo se quede en Florida comprando una campera de cuero, sino que viaje a Catarata, a Calafate, a Mendoza, a Salta, a los 3 días vuelva a tomarse el mismo crucero y vuelva a Brasil. Toda la interacción, toda la zona esa de Retiro, donde está la terminal de ómnibus, son áreas que son muy valiosas para vincular la ciudad turística que tenemos con el tango, con el bife de chorizo. Somos la ciudad más emblemática de la costa, donde todos los cruceros quisieran estar una semana acá, y no tenemos infraestructura necesaria para atenderlo. Entonces, si uno dedicara el puerto de Buenos Aires a los cruceros, pusiera un centro de convenciones, hoteles, vincular a toda esa infraestructura con aeroparque, para que el mismo círculo de turismo pueda visitar el interior, y daríamos empleo a los hoteles, a los restaurantes, a los shopping. Yo creo que eso activaría una zona que hoy está como subaprovechada, y toda esa carga que hoy está en Buenos Aires sería distribuida en lugares más aptos para la actividad portuaria. Entonces, generaríamos inversiones en los 2 lados. Tec Plata, de hecho, ha comprometido inversiones para seguir creciendo. Si Buenos Aires no estuviera, nosotros tuviéramos que duplicar la capacidad, nosotros en 2 años podríamos tener el doble de capacidad haciendo las inversiones necesarias. Entonces generaríamos empleo e inversión en La Plata, y también se generaría inversiones y empleo en lo que es hoy el puerto de Buenos Aires. Es como que con 2 acciones simples uno podría potenciar un montón de actividades dentro del país. Invitamos Federico y Belén y Bruno a que puedan aportar ideas para eso, y nosotros podemos analizarlo dentro de los grupos de trabajo Republicanos Unidos, ver la viabilidad y presentar la propuesta a través de PBA, de Provincia de Buenos Aires. Perfecto. Exacto. Dado que algunos temas pueden tener alcance provincial, nacional sobre todo, ¿no? Queremos ver de qué manera lo podemos encarar, algo que no se ha hecho en ninguno de los 3 municipios desde hace un siglo, 80 años. Bueno, si alguien quiere agregar algo más, Gustavo, de mi parte, encantadísimo, estoy sorprendido. Había ya chusmeado, había mirado con detalle en realidad la página de la gente de Tec Plata. El trabajo es hermoso, pensé que era otra cosa. El ideario, el imaginario o el inconsciente colectivo de la gente imagina un puerto totalmente inutilizable. Vemos que no es así. Así que bueno, ojalá podamos empezar a trabajar justamente en estos proyectos o en estas maneras también de comunicar, no solamente a niveles liberales económicamente o culturalmente, sino también con el extra que tenemos en la zona, que no es un extra menor, que es el puerto. Eso nos lleva a un trabajo doble, a mi entender. Sin ninguna duda. Me gustaría dar la palabra, si te parece, Andrés, que vos estás moderando y me meto ahí a jorobar. Bueno, no, por favor. Que hable Raúl, que está ahí, Raúl Biancardi, que es un entusiasta también de la política, representante dentro de Republicanos Unidos, que hoy somos todos Republicanos Unidos, pero de la línea libertaria, así que
Si querés, dale, adelante. Hay que liberarlo, Lore. A ver si lo podemos liberar. Hola, Raúl. Ya está. A ver, Raúl, si podés. Está liberado, ¿eh? Bueno, gracias Gustavo, como siempre, un remador en todos los Zoom, la verdad, un fenómeno. No, yo no tengo mucho para agregar, sí me parece muy bueno lo que comentaba Gustavo recién, estaría muy bueno tener input calificado para armar proyectos y presentarlos a nivel PBA, eso me parece fundamental. Una cosa que es muy importante desde ese lado es que los proyectos tengan una base de sustentación real y no porque me lo tiró el amigo de, entonces, atrás de tal negocio. Y no hay nada mejor que eso, que pararse en el sector privado, que es el que la está peleando y el que está viendo la necesidad real y tiene el respaldo técnico para hacerlo. Así que yo más que nadie también me sumo a esa invitación. Yo me quedé pensando con todo lo de la presentación y hablando, porque justo la otra vez con Ricardo estábamos hablando del canal Magdalena. Y mi pregunta va un poco orientada a lo que decía Gustavo recién, es ¿cómo ven una inversión o cómo ven el retorno de inversión de un proyecto que supera los 400 millones de dólares, 450 millones de dólares promedio, en una provincia que está quebrada, con proyección de seguir quebrada, y que mientras no se arregle, por ejemplo, la coparticipación, tiene muy, muy pocas chances de apoyar o sustentar un proyecto de semejante envergadura? ¿Ustedes cómo piensan esa situación? Porque la verdad es, como decía Gustavo, venir a pensar en hacer una inversión de tamaña magnitud en este contexto es como, no sé, un suicidio en masa. ¿Cómo lo ven desde ese lado y cómo estiman el tema de la inversión versus el contexto donde la van a hacer? Es una pregunta que un poco nos excede a nosotros. La verdad que son decisiones que pasan por otro lado. Lo que sí creo que hay que replantear esto, lo que hablamos al principio del sistema portuario argentino y de las conexiones marítimas, porque uno para pensar en tener barcos más grandes, uno dice barco más grande, suena que uno quiere mostrar en la foto un barco más grande, en realidad es un tema de competitividad de los fletes marítimos. Cuando los barcos crecen y pueden transportar mayor cantidad de contenedores, el flete unitario baja, y eso hace que un país pueda importar más barato y puede exportar más barato, y hace a vincularnos mejor con el mundo. Entonces, si uno quiere proyectar a Argentina con un volumen de comercio exterior más alto que el que tenemos hoy, y ser más competitivo, está obligado a entrar en ese juego de un barco de otra capacidad. Y ahí Canal Magdalena, vinculado a esta reformulación de los puertos, puede tener sentido y puede repagar esas inversiones, porque también el comercio exterior vuelca mucha plata en improductividad al sistema. Si uno fuera más eficiente, con lo que hablamos antes, conexiones fluviales y ferroviarias, con puertos más ágiles y más competitivos, con la posibilidad de operar buques más grandes con mayor calado, transportar más carga, a lo mejor son inversiones que se terminan licuando en lo que agregan de valor al país. Entonces, el cálculo de repago del Canal Magdalena, la verdad que nos excede como puerto, pero viéndolo sistémicamente, a lo mejor es algo que pensando en un futuro deberíamos hacer, porque si no es pensar que ese barco no vendría a Argentina. Ese barco terminaría en Santos y tendríamos barcos chiquitos abasteciendo ese barco grande, y ahí perdés competitividad, porque ese barco va a llevar mejor el producto de Brasil que el nuestro. Entonces te caes del mapa de alguna forma. Tal cual, tal cual. No, a mí lo que me llamaba mucho la atención era entender semejante proyecto en un contexto no favorable para nada más que eso. Y tampoco entiendo en términos de la provincia cómo puede llegar a apoyar o fomentar semejante proyecto, porque de vuelta me parece que en términos de la provincia no es sustentable, me parece que la provincia no es el partner ideal para que hoy, ¿no? Para que una empresa pueda apoyarse a hacer semejante desarrollo, y considero que detrás de todo eso hay una decisión política, como decían hoy, porque también esto debería de verse a nivel macro y no solo a nivel regional, para tomar la decisión política de apoyar este tema, porque si no los barcos nunca van a pensar en La Plata y nunca van a ir para ese lado, simplemente porque hay una decisión política en Buenos Aires. Entonces, creo que a eso iba orientada mi pregunta, pero entiendo que la decisión la firma, la lapicera de la billetera no está acá, pero bueno, por ahí lo tenían, digamos, en la cabeza. Eso era más que nada la duda. Después me parece que como todo desarrollo, yo creo que
un puerto es absolutamente necesario. Yo estuve el otro día en Zárate y he visto bastante el puerto allá y he, digamos, participado bastante del movimiento solo a modo espectador, y ver pasar los barcos con arena casi hundidos, y pasar con determinado límite porque están acotados. Entonces, cuanto más puertos tengamos, es lo mismo que el de Bahía Blanca y demás. Me parece que es una zona, un rubro que está muy desperdiciado y que no está para nada aprovechado, y que, como vos decías o como ustedes decían, desarrolla de manera directa la zona, la región e incluso la provincia en el caso de hacerlo bien. Entonces, nada, es eso. La verdad es que yo los felicito por seguir acá, por no ser de las empresas que deciden volar, y de nuevo les doy les traslado la inquietud de usarnos como fundamento por ahí legal para poder apoyar esos requerimientos técnicos que movilizarían el mercado, porque la realidad también es que el que pelea con esto todo el tiempo es el privado, y el primer problema que tiene el privado es el Estado enfrente. Entonces, salvando esas dos distancias, con proyectos estaría bueno. Muchas gracias. Andrés, si te parece, tal vamos cual. concluyendo. Así terminamos en horario. Como quiera, Gustavo, ha sido un placer tener a vos, a Belén, a Federico, a Raúl. La gente de Senado tuvo un pequeño inconveniente, pero bueno, sí, ojalá podamos ir después de este Zoom en contacto con Federico y con Belén, porque el asesoramiento exhaustivo es necesario. Tenemos una ventaja, pero hay que tratar un tema aparte. Son municipios especiales. Así que, bueno, me gustaría que alguno de ustedes, quien quiera, cierre la charla de hoy, por favor. Para mí fue un placer. Gracias, Andrés. Bueno, yo quiero agradecer especialmente a Jorge, a Lorena, que están siempre acompañando, apoyando, conduciendo. Hoy Lorena no fumó, es un muy buen ejemplo, porque estamos trabajando todos en Republicanos Unidos para que Lorena no fume más. Gracias por acompañarnos. Hemos superado las 70 personas en un momento para hablar de un tema tan técnico como este. La verdad que da muchas ganas de seguir empujando. Gracias a nuestro queridísimo presidente de la República. Yo no pude estar en Buenos Aires en este momento, donde debería estar, pero si no me habilitan para entrar por avión, me voy por barco, en uno de los barcos que lleguen ahí a Berisso y Ensenada, y si no, en auto, pero yo estaré por ahí, así que me sea posible para poder empujar todos juntos, ¿no? Quienes no nos conocen, pueden visitar nuestras páginas, que es www.republicanosunidos.com.ar. Como digo siempre, si uno se siente identificado en las propuestas, algunas de las cuales compartimos aquí hoy, afílense, porque los ausentes nunca tendrán razón. Si hacemos catarsis, no vamos a resolver absolutamente nada más que sacar nuestras frustraciones por un par de minutos y nada más. Y Argentina es un país maravilloso, que tiene un potencial increíble, pero que lamentablemente está mal administrado. Y es por eso que quienes somos del ámbito privado, como muchos de nosotros, y quienes han tenido la experiencia de lo público, como muchos de nosotros, queremos aportar con mucha humildad el granito de arena para que el país cada día sea mejor, y cada día sea mejor, y que contagie a más gente. Así que bueno, gracias a todos por estar aquí hoy, por acompañarnos. Tendremos muchísimas más actividades parecidas a estas, diferentes a estas. La cantidad de acciones que estamos haciendo en Republicanos Unidos es impresionante, para todos los gustos, de todos los temas, con todos los referentes, con un montón de gente que piensa igual en algunas cosas, diferente en algunas otras, pero que estamos todos empujando para el mismo lado. Así que excelente fin de semana. Gracias, Andrés, por la invitación. Gracias, Daniela. Bueno, gracias a todos los que han participado. Muchísimas gracias, por supuesto, muchísimas gracias a la gente de Tec Plata, Belén, Federico, un abrazo a Bruno, y nos vemos en la próxima entonces. Que tengan un hermoso fin de semana, y no se olviden que si empujamos todos para el mismo lado, aún estamos a tiempo. Feliz día del trabajador para todos mañana. Hasta luego. Saludos. Feliz día. Hasta luego.
Gracias.